Partido complicado, dende o principio adiantábase no marcador o Culleredo con ese 0-1, pero o Sporting Burgo remontou, ao final gañaba por 2-1 e polo tanto conseguía sumar 3 puntos e aínda manter esperanzas de salvación. Escoitamos agora aos protagonistas deste partido. Comenzamos falando con un dos integrantes do conxunto local, con Pablo Gestal, que falaba con nos unha vez rematado este encontro. Precisamente foi Pablo o autor do primeiro gol do Sporting Burgo e, sobre todo, como poderán vostedes escoitar agora, o vestiario era unha festa, sobre todo, despois de conseguir esta importantísima victoria. Escoitamos a Pablo Gestal. Sí, adiantáronse, bueno, eles presionaron moito, as pocas que tiveron meterona, bueno, nos ao empuxe a estes 5 finales que quedan, pues le dimos duro y lo dimos conseguido. Con buenas acciones de mis compañeros, todos metidos, y pudimos levantar el partido. Claro, quizáis que eran xa demasiadas xornadas, non, sen coñecer a victoria. Sí, desde enero que no conseguíamos la primera jornada, la victoria, eran demasiadas, el vestuario estaba un poco cabizbajo, pero bueno, esta victoria nos da mucha ilusión para estos 4 partidos que nos queda, además que con un rival directo que está ahí abajo para poder salvarnos, y que yo creo que lo podemos sacar. Bueno, toda a ilusión do mundo, imagino que para conseguir a permanencia, pero claro, como ti dis, ademais todo apunta a que podería decidirse todo na última xornada, ¿no? Sí, está ahí muy equilibrado, y en la última jornada justo el partido contra el rival directo, el que tenemos ahí, y bueno, no sé lo que harán ellos esta jornada, pero bueno, vamos a intentar conseguir sacar estos cuatro partidos y que sea lo que Dios quiera. Unha mágoa, non, é que sexan precisamente 2 equipos do Concello, Portadgo e Burgo, os que teñan que loitar por evitar o descenso. Sí, eso para el Concello, bueno, no gusta, pero bueno, eso es lo que tiene el fútbol, que bueno, hay que enfrentarse y estamos ahí los dos y los dos queremos salvarnos. Esperemos que sexa para ben, que tanto un como outro consigan quedarse na categoría. Ojalá que se consigan los dos salvarnos, nosotros tenemos muchas ganas de salvarnos, ha sido un año muy complicado y bueno, si conseguimos salvarnos sería una ilusión tremenda. Bueno, pues enhoraboa por esta importantísima victoria hoxe e moita sorte nos seguintes partidos. Moitas grazas. Pois tiña que gañar xa no Sporting Burgo, si quere aínda manter opcións de salvación. O peor de todo vai a ser que seguramente, ou esperemos que non sexa así, pero todo apunta a que podería ser nesa derradeira xornada na que terá que enfrontarse contra o Portadgo, en a que se decidirá os equipos que podan quedarse unha campaña máis aquí en segunda, ou pola contra descendan a terceira división. Xa están descolgados Órdenes B con 18 e o Sporting Ciudad, o colista, con 7 puntos, pero agora o Sporting Burgo suma 28 puntos, está a 4 do Portadgo e do Curtis, que son os equipos que ten agora mesmo por diante na clasificación. Teóricamente baixan 2, serían os citados Órdenes Sporting e Ciudad, pero como xa saben, pode haber arrastres, seguramente haberá un equipo máis que pode descender, en este caso agora mesmo sería o Sporting Burgo, pero aínda eso haberá que esperar unhas semanas máis para coñecer o desenlace final, o desenlace definitivo, 4 partidos, por tanto, aínda 12 puntos en xogo. Comentábamos tamén que chegaba o Culleredo a este partido con remotas opcións aínda de achegarse aos postos de privilexio, de polo menos loitar por entrar en postos de promoción, pero despois da derrota de onte xa queda lonxe, queda situado en 9ª posición, perde de feito unha con respecto á xornada anterior, e agora mesmo con 43 puntos marcha empatado con Bresolema, Xuventude de Crendes e 11 Caballeros. Escoitamos tamén agora o que nos comentaba onte, unha vez rematado ese partido, un dos xogadores do equipo visitante, en este caso do Culleredo, Brais Rama. Sí, al final es lo que decías, más necesitados, les pusieron más ganas, más intensidad, corrieron más, y al fútbol sin correr es muy difícil jugar. Y es eso, le pusieron más ganas, más intensidad y se llevaron el partido. Non se pudo facer valer ese gol inicial no que o Culleredo conseguía adiantarse no marcador?
Sí, nos pusimos por delante, pero bueno, después ellos empataron el partido y es lo que decía, los más necesitados se fueron arriba y tuvieron varias ocasiones e hicieron el 2-1. Bueno, chegaba o Culleredo este partido aínda con opcións de meterse na pelexa por a promoción de ascenso agora, despois do resultado de hoxe, complicado, ¿no? Sí, muy difícil, creo que ya nos vamos a 10 puntos de los Castros y quedan 5 partidos, muy difícil. Haberá que intentar rematar a liga o mellor posible, ¿no? Sí, acabar la liga, que se acabe rápido, que nos haga más larga y ya pensar en el año que viene. Bueno, xa prácticamente, como ti dis, non? Agora os partidos xa un poquinho para esperar a ver que ocurre. Sí, un poco de trámite al final. Si llegas a estas fechas sin jugarte nada, siempre es muy más difícil jugar, no tienes ninguna motivación y es eso, la temporada se hace muy larga. Damos por bo entón esa sexta posición do equipo que agora mesmo ocupa. Sí, hombre, el objetivo siempre es salvarse. Sí que este año queríamos dar un pasito más y pelear por más cosas, pero bueno, mientras nos salvemos y estemos ahí, creo que lo estamos haciendo bien. Bueno, pues como sempre, moitísimas gracias por atender. A ti. Gracias.